Entonces, como decía antes, igual como que se da a entender de que la prueba va a ser un poco más de ejercicio. Quizá como hacemos tanto ejercicio, igual pasa a un segundo plano poder seguir ejercitando el tema del análisis. Ya, Entonces, y se podría en seminarios quizás hacer, por ejemplo, la mitad de ejercicio y también ahora la mitad agregarla como de análisis, porque claro, estamos todo el rato preparando ejercicios que al final ya se vuelve algo más o menos mecánico, el saber las fórmulas, el aplicarlas, cuándo aplicarlas, pero se pierde un poco también el análisis y al no ser guiado cuesta más poder desarrollarlo y ejercitarlo. Entonces era como modo de sugerencia si quizás de, no sé, 4 ejercicios que hacemos en seminario, se podría hacer 3 de desarrollo y uno de análisis o no sé. ya, muy bien, me parece buena idea. Sí, Muchas gracias, profe. ya, ya. Entonces, ¿hay más comentarios? Ya. Entonces vamos a ver el tema circuitos de resistencias, ¿ya? Eh, eh, hay un video sobre este tema que también tienen que verlo y meditarlo, ¿ya? Se habla de tres cosas, de circuitos ómicas, resistencias ómicas y no ómicas, circuito en serie y circuito en paralelo, ¿ya? Primero, sobre resistencias ómicas, se refieren a que la relación entre diferencia potencial y corriente es lineal. Es una forma muy sencilla de decirlo, pero implica muchas cosas, ¿ya? La diferencia potencial es la energía que le aportan al sistema, y la corriente es el efecto, ¿ya? Por lo tanto, decir que la relación entre energía y corriente lineal quiere decir que a mayor causa, mayor es el efecto, ¿ya? Eso, eso ocurre de forma casi perfecta con las resistencias artificiales, ¿ya? Resistencias creadas por ser humano, como las resistencias que están hechas de grafito, ¿ya? Resistencias que tienen los circuitos eléctricos, ¿ya? Lo voy a dibujar. ¿Ya? Esa es la relación para una resistencia ómica: voltaje y corriente, corriente en amper, ¿ya? Voltaje en voltios, ¿ya? Eso implica, en un nivel de análisis, ¿ya? Implica que a mayor causa, mayor será el efecto, ¿ya? Y también implica lo siguiente: hayamos visto el vector J, ¿ya? Vector densidad de corriente, ¿ya? Dijimos que si el campo eléctrico iba para allá, el vector J también va para allá, ¿ya? Vectorialmente son iguales. Pero además, el campo eléctrico implica la fuerza que empuja la carga, y J es la carga que se está moviendo. Así que esto es causa y esto es efecto. Así que se cumple esto también, ¿ya? Que J es proporcional al campo. Entonces, eh, la situación ideal es la que dibujé acá, se llama resistencia ómica, y ocurre en las situaciones donde la carga libre, la carga que se está moviendo, normalmente electrones, pero podrían ser iones, ¿ya? Se mueven cada vez más rápido gracias a la causa. Si la causa se duplica, la rapidez se va a duplicar, ¿ya? Ese sería el caso de una resistencia ideal, resistencia ómica, ¿ya? En el caso de una resistencia no ómica, todo lo que anoté se cumple de forma aproximada, ¿ya? Eso es algo maravilloso del universo, que si es no ómico, a pesar de eso, esto se cumple de una forma aproximada, con un mayor margen de error, ¿ya? Un mayor margen de error, pero, pero los gráficos son similares. Nicolás pregunta cómo se representa la causa, ¿ya? La causa de que los electrones se muevan son dos puntos de vista. Primer punto de vista, la fuerza,
que proviene del campo eléctrico. Segundo punto de vista, la energía que aplica la batería. En el fondo son la misma cosa, ¿ya? La causa la pueden ver como energía o como fuerza, ¿ya? Esa es la respuesta para Nicolás, ¿ya? Bueno, entonces resistencias no óhmicas como un fluido que tiene iones o un tejido biológico, todo esto se cumple de forma aproximada, pero ocurren fenómenos extras que no están contemplados en estas ecuaciones, ¿ya? Y esos fenómenos extras hacen más interesante la vida para un científico, porque hay que agregar evaporaciones, corrosiones, formación de enlaces, de moléculas nuevas, etc., ¿ya? Pero siempre la base va a ser esta, ¿ya? Para una resistencia no óhmica, también se va a cumplir que a mayor causa, mayor será el efecto, pero ya no va a ser una línea, ¿ya? Va a tener otra forma, ¿ya? Por decir algo, cuando es no óhmico, capaz que sea así, ¿ya? También se cumple que a mayor causa, mayor efecto, pero vean lo siguiente, uno puede decir que aproximadamente aquí, ¿ya? Uno puede decir que ahí es una recta, aproximadamente, ¿ya? Entonces aquí, si bien no es recta, es curva, igual uno puede aproximar a la situación ideal, sabiendo que nuestros resultados van a tener un mayor margen de error, ¿ya? Cuando tenemos una resistencia no óhmica, normalmente cuando la corriente es iónica, porque como se están moviendo átomos, los átomos van a colisionar entre sí, eventualmente van a formar enlaces, y si están en un fluido, el hecho de aplicar energía al fluido puede hacer que el fluido se evapore, ¿ya? En el caso de una resistencia óhmica, vamos a tener electrones moviéndose en un cristal. En cambio, en el caso de resistencia no óhmica, capaz que tengamos iones moviéndose en tejido vivo, en fibras musculares, por ejemplo, ¿ya? Si a la fibra muscular está mucho tiempo aplicando la energía, mucho tiempo, ¿ya? Media hora, una hora, se va a quemar, ¿ya? O va, entre comillas, va a deshacerse, ¿ya? Además se va a evaporar, se van a formar moléculas nuevas, etc., ¿ya? Entonces, todo esto va a servir en el caso nómico durante unos pocos segundos, ¿ya? Si estuvieran experimentando con tejido vivo, como lo hacen los biólogos, ¿ya? Podrían aplicar corriente, pero por unos 5 segundos, después apagar para que descanse el tejido, para que se enfríe, ¿ya? Después prender de nuevo, etc. Por si acaso, así funciona el cerebro. No envía corriente constante, envía pulsos, ¿ya? Deja que los nervios o los axones descansen, ¿ya? Sebastián pregunta, ¿para soluciones electrolíticas podría ser? Correcto, sí. Esto se aplica también para soluciones electrolíticas, ¿ya? Entonces, el solvente se podría evaporar y los electrolitos, al acumularse como, entre comillas, sarro en los electrodos, pueden formar moléculas nuevas, ¿ya? Entonces aquí se complica la cosa. Pero si el experimento dura poquito tiempo, ¿ya? Y si dejan que se enfríe, etcétera, todo esto de a mayor causa, mayor efecto en forma lineal, les va a funcionar. La única diferencia es que el margen de error es mayor, porque hay que agregar más factores que en este curso de Física 2 no estamos incluyendo, ¿ya? Porque sería apabullarlos con demasiada materia y no es la idea, ¿ya? Franco pregunta si se puede reducir el margen de error. Correcto, se puede reducir, ¿ya? Se puede reducir agregando los fenómenos que no estamos considerando, ¿ya? Agregando que si se evapora el solvente, la concentración va a aumentar, ¿ya? Porque los iones van a seguir, si hay 1 millón de iones, va a seguir habiendo 1 millón de iones, pero con menos solvente, ¿ya? Y agregando otros fenómenos, significa más ecuaciones que las que estamos aplicando ahora, ¿ya? Así que es claro que se puede, ¿ya? ¿Más dudas? Ya. Ahora vamos a ver entonces circuitos en... hay una pregunta de Vicente.
Una resistencia puede ser óhmica si es un flujo de electrones y no óhmica cuando hay flujos de iones. Eso es lo normal, no es una respuesta absoluta, ¿ya? Pero normalmente es lo que dice Vicente, ¿ya? ¿Por qué podría ser incorrecto eso? Porque se puede crear tecnología, de hecho existe, donde podemos tener una resistencia óhmica con iones, ¿ya? Pero estamos como forzando la situación. Estamos usando cosas anexas para que sea óhmico, ¿ya? Lo normal es lo que dice Vicente, ¿ya? Eso es lo que sea en la naturaleza, ¿ya? ¿Más dudas? Ya. Entonces pasamos a circuitos en serie. Entonces aquí dibujé un circuito sencillo con dos resistencias en serie. Si tenemos un voltímetro, ¿ya? Podemos medir tres diferencias de potencial. Esta, diferencia potencial total. Esta que sería B1 y esta que sería B2. ¿Ya? Por otro lado, podríamos medir corriente con un amperímetro. ¿Ya? Podemos colocar aquí el amperímetro, ¿ya? Lo podemos colocar al lado de la resistencia 1, ¿ya? O acá. O acá. O acá también, ¿ya? Ya. Características importantes de un circuito en serie. El voltaje es la energía por unidad de carga. Es casi la energía, casi, ¿ya? Así que si aquí medimos cierta energía, como la energía no se crea ni se destruye, tiene que estar repartida acá y acá, ¿ya? Así que en un circuito en serie, eso más eso es igual a eso. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, ¿ya? Entonces eso es lo primero. B es igual a B1 más B2, ¿ya? Lo segundo es que, como la corriente mide flujo de carga, si por aquí pasan, por decir algo, 3 millones de electrones por segundo, por aquí tiene que ser 3 millones de electrones por segundo, 3 millones de electrones por segundo y 3 millones de electrones por segundo. Si fuera otro número, si en vez de 3 millones fuera 4, tendría que estar ingresando desde alguna parte carga, y si fuera menos, tendríamos que estar perdiendo carga, y eso no pasa en un circuito. Por lo tanto, en un circuito en serie, I es constante, ¿ya? Sabiendo, esas son las dos características de un circuito en serie, ¿ya? Sabiendo eso, podemos querer reemplazar estas dos resistencias por una, ¿ya? Por la equivalente, resistencia equivalente en serie, ¿ya? Resistencia equivalente en serie, y va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Suma de todas las resistencias que estén en serie, ¿ya? Y eso va a ser igual a V total, eso es V total, ¿ya? La batería, ¿ya? Partido por corriente total, cualquiera de esas, ¿ya? Esas son las características de un circuito en serie, ¿ya? La energía se divide en todas las resistencias y como están en serie, una a continuación de otra, es como tener agua fluyendo por la misma cañería. Así que el caudal, que es la corriente, va a ser la misma en todas partes, ¿ya?
Además, como estamos sumando, el resultado de la suma va a ser mayor que el mayor término, ¿ya? O sea, la resistencia equivalente en serie es más grande que la resistencia más grande, porque estamos sumando. ¿Dudas? Profe, sí, como recién dijo, como mencionó caudal durante el laboratorio de esto, en mi grupo como que nos dimos cuenta de un símil acá con lo de los, precisamente eso, los caudales, lo de que el flujo tiene que ser como, Sí, co- bien cierta Bernardo. como relación. Sí. Cuando se estableció esta teoría, cuando no se sabían ni siquiera que eran electrones los que se movían, los científicos de la época de Benjamin Franklin se dieron cuenta que todo lo que sabían de ingeniería hidráulica la podían aplicar acá a circuitos. Así que es correcto lo que tú dices, ¿ya? Hablar de flujo de electrones es como hablar de flujo de agua, ¿ya? Vale, muchas gracias, profe. Ya. Agustín pregunta cómo se calcula la corriente total, ¿ya? La tienes que despejar de la igualdad, Agustín. Así, ¿ya? Corriente total es voltaje partido por resistencia equivalente, ¿ya? Voltaje total partido por resistencia equivalente. Ya. Ahora les voy a explicar el caso de circuitos de resistencias en paralelo. Entonces ahora tenemos resistencias que tienen este punto en común y este, ¿ya? Podría haber otra también, ahí, ¿ya? Serían tres en paralelo. Tienen el punto superior y el inferior en común. Si quisiéramos medir la diferencia potencial aquí, haríamos esto, ¿ya? Y marcaría el voltaje de la batería, ¿ya? Pero lo podríamos medir acá también, ahí, y marcaría lo mismo, porque ese punto es igual a ese, y ese punto es igual a ese, ¿ya? O también lo podríamos medir aquí, ¿ya? Ahí, y marcaría lo mismo, porque ese punto es igual a ese y a ese, y ese punto es igual a ese y a ese. Y también lo podríamos medir acá, porque ese punto igual a ese y a ese, y ese punto es igual a ese y a ese. O también lo podríamos medir acá, ese punto igual a ese, y ese punto igual a ese. O acá, ¿ya? Ese punto es igual a ese, y ese punto igual a ese, ¿ya? Conclusión, en un circuito en paralelo, la diferencia de potencial es constante, ¿ya? Sin embargo, cuando la corriente total que sale de la batería llega al nodo, se divide en dos caminos, ¿ya? Corriente 1 por la resistencia 1 y corriente 2 por la resistencia 2, ¿ya? Entonces, si fuera agua, es súper lógico, los litros por segundo en una cañería que se divide, la suma de todos esos litros por segundo tiene que ser igual al valor total, ¿ya? Es decir, I es igual a I1 más I2 y eventualmente más términos, ¿ya? Si hay más bifurcaciones, habría que seguir sumando, ¿ya? En este caso,
la resistencia equivalente en paralelo. Si queremos reemplazar estas dos por una, hay que hacer este cálculo. Sumar los recíprocos y elevar a menos 1. ¿Ya? Y eso va a ser igual, si el equivalente siempre va a ser igual al voltaje total partido por la corriente total. ¿Ya? La corriente total. En un circuito en paralelo, entonces, la diferencia potencial se mantiene constante y la corriente total es igual a la suma de las corrientes individuales. Antonia pregunta, ¿y total se divide en la cantidad de divisiones? Correcto. ¿Ya? Si hay 3 caminos, van a haber corriente 1, corriente 2, corriente 3. Sí. ¿Más dudas? Profesor, Sí. yo aún no entiendo por qué es igual la diferencia de voltaje en todos los En todo. puntos. En cambio, Ya. aquí sería la suma de todo. Y esta es la clave. Tú el voltímetro, en vez de colocarlo acá, lo puedes colocar acá o acá. Y en vez de colocarlo ahí, puede ser aquí o acá. Porque todos esos puntos son equivalentes. ¿Ya? Esa es la razón. Ese punto es igual a ese, es igual a ese, etc. Hay que pensar que los cables pueden ser elásticos. Los puedes estirar y los puedes contraer. ¿Ya? Entonces puedes tener formas extrañas, o en vez de medir como en el dibujo, puede medir 10 centímetros, imagina que mide 1 milímetro, o menos, 1 micrómetro. ¿Ya? Imagínate que esta distancia fuera 1 micrómetro. ¿Ya? Entonces ahí se entendería que todos los puntitos son equivalentes. Es como un caso límite. ¿Ya? Ah, sería lo mismo, claro. Sí. Ya, muchas gracias. Porque el circuito no depende del largo de los cables. Ujú. ¿Ya? Claro. Ya. Es de la diferencia de voltaje. Sí. Claro, gracias. Vicente pregunta qué pasaba con las resistencias. ¿Qué pasaba? La resistencia equivalente en paralelo es igual a esto. ¿Ya? 1 sobre la resistencia sumar a la menos 1. ¿Ya? Esa es la respuesta para Lenny. Nicolás dice, ¿cuántos valores de I habría en el ejemplo que dibujé? Hay 3 en el ejemplo que dibujé. ¿Ya? Lo voy a hacer más grande. La corriente que sale de la batería, ¿ya? Llega a ese punto, se divide en esa, corriente 1, esta otra, corriente 2, ¿ya? Cuando la corriente 1 y la corriente 2 llegan acá, se suman y vuelve a dar esto, ¿ya? Y, ¿ya? En total hay 3 corrientes. La corriente I, la corriente I, la corriente I1 y la corriente I2. ¿Ya? Esas son las 3 corrientes. ¿Más preguntas? Ya. Ya. Les voy a compartir pantalla.
Ya, en el chat coloqué un link con una presentación de Peer Deck. Ya, estamos viendo entonces la primera diapositiva. Hay que recordar que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud partido por el área, y para una resistencia óhmica la relación entre voltaje y corriente es lineal e independiente del tiempo. Y el valor R va a ser constante porque la inclinación de esta curva, en este caso es recta. ¿Ya? R es la pendiente del gráfico V versus I. Para una resistencia no óhmica, esto es aproximadamente cierto, y la característica principal es que se están aplicando energía, el solvente se va a evaporar, así que la pendiente va a cambiar. En cambio, para una resistencia óhmica, la pendiente no cambia. ¿Ya? Típico ejemplo, resistencia óhmica es un cristal sólido, así que no hay evaporación, pendiente constante. En cambio, resistencia no óhmica, típico ejemplo, es un fluido en el cual hay iones disueltos, así que va a haber evaporación entre muchas otras cosas, así que la pendiente va a cambiar. ¿Ya? Aquí vemos las fórmulas para resistencias, para circuitos en serie y en paralelo. En el caso de 3 resistencias, la resistencia equivalente en serie que está a la derecha va a ser igual a la suma de las 3 resistencias, y a la derecha tenemos el caso en paralelo. La resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 a la menos 1. ¿Ya? Ya, entonces aquí tenemos una pequeña encuesta. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a distinguir resistencias óhmicas de resistencias no óhmicas? Entonces tienen que responder esto, por favor. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a caracterizar un circuito en serie? Lo que implica que el voltaje total es la suma de los voltajes individuales y que la corriente es constante. Ya. Y tercera pregunta, nivel de dificultad asociado a caracterizar un circuito en paralelo, lo que implica que el voltaje es constante y la corriente se bifurca. Ya. Bueno, eso era lo último que teníamos que ver. ¿Ya? ¿Alguna consulta?
¿Algo que quieran preguntar? Antonia dice que está todo claro. A mí, profe, me quedó como dando vueltas lo de reconocer una resistencia ómnica de no ómnica. Ya, Ómnica, sí. perdón. A mí me gusta mencionar este caso, que uno parte con algo que parece resistencia ómica, una fibra muscular, pero a medida que le vas inyectando corriente, todos los fluidos se empiezan a evaporar. Entonces la pendiente cambia, ¿ya? La pendiente del gráfico. Y eso ya te dice que es no ómica. Sería un típico caso real donde te das cuenta que es no ómica, porque la resistencia depende del tiempo. En cambio, ese sería el caso de una resistencia no ómica. En cambio, cuando es ómica, la pendiente es constante. ¿Ya? Es bueno pensar en ese caso porque el único factor sería evaporación. ¿Ya? Y eso hace que la pendiente cambie en el tiempo. ¿Ya? Pero mucho más que eso, en todo caso, tiene mucho que ver también con el tipo de carga que se mueve. No es carga pequeñita, o sea, electrones, ahora son átomos. ¿Ya? Vicente pregunta si la fibra muscular sería ambas. La verdad es no ómica, ¿ya? ¿Por qué se puede modelar mediante una recta? ¿Ya? Porque uno está suponiendo que el pulso eléctrico es de corta duración, 2 segundos, 5 segundos, no más que eso. ¿Ya? Ya, ¿más dudas? Ya, Vicente. ¿Una resistencia puede ser solo ómica? Sí. Las de grafito son solo ómicas y solo no ómica también, ¿ya? El tungsteno, que es un metal, cuando se empieza a calentar, su pendiente cambia. Cuando empieza a circular corriente por el tungsteno, ¿ya? Como la pendiente cambia, entonces es no ómico a pesar de ser metal, ¿ya? Naya dice, las corrientes eléctricas serían más duraderas en el tiempo comparadas con las iónicas. Correcto, sí. Porque en el caso de las iónicas ocurren tantas cosas, entre comillas, entretenidas, ¿ya? Que todo lo que le estoy contando es efímero, ¿ya? Dura 5 o 10 segundos y de ahí ya los otros factores empiezan a pesar más. Corrosiones, formaciones de enlace, etc. ¿Ya? Franco dice, el ómico es exclusivo de cristales. Normalmente sí, Franco, exclusivo de cristales, aunque existe tecnología para crear fluidos que se porten en forma ómica, pero eso es súper rebuscado, ¿ya? Bueno, en todo caso, un científico por ingenio puede convertir ómico en no ómico y no ómico en ómico, ¿ya? Pero son situaciones extremas, ¿ya? ¿Más preguntas? Ya. Entonces, dejamos la clase hasta aquí y lo que les queda de tiempo, aprovechen de revisar los apuntes que tenemos y el archivo de Pirdec. ¿Ya? Hasta luego, que estén bien. Chao, profe, cuídese, que tenga buena tarde. Igual, Antonio.